Benjamin Sesko, jugador que está en la agenda de los equipos grandes, incluido también el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo dedicado a la figura de Benjamin Sesko, delantero del Red Bull Salzburg, 19 añitos y ahora mismo uno de los delanteros jóvenes con más proyección de Europa seguramente, y futbolista que, como decimos, está sonando para equipos importantes dentro del viejo continente, delantero de 19 años, esloveno, muy alto y que muchos comparan, siendo alto, tan alto y tan móvil, a Erling Haaland, que ya sabéis que precisamente salió su explosión de Red Bull Salzburg y de ahí hizo las maletas hacia el Borussia Dortmund, que curiosamente también, ya sabéis, en un partido de pretemporada, en el Red Bull Salzburg jugó frente al Real Madrid. Esto sería en la 19-20, hace 3 años. Pues bien, Benjamin Sesko es un jugador que obviamente no toca comparar con Erling Haaland, porque están en procesos totalmente diferentes y ser un delantero del nivel de Haaland pues es complicadísimo, no lo siguiente, pero sí que es verdad que tiene algunas características similares, porque según estamos viendo cómo juega y cómo se mueve en esta temporada, donde ha marcado con su equipo 11 goles y ha dado 7 asistencias, pues hablamos de un futbolista realmente que es sí un hombre de área. Gran rematador en primera instancia, no necesita tiempo para disparar o para resolver en el área, pero tiene un muy buen nivel técnico para su altura, bastante rapidez y un buen nivel técnico de conducción, lo cual le permite poder romper también a rivales fuera del área, y no solo ser un jugador exclusivamente dedicado a la referencia, a ser un 9 referencia, que sí, que por supuesto, esa es su gran labor, pero que, como digo, es un tipo que sabe sacar a los centrales de zona, resuelve con un pase rápido, es un tío intuitivo, inteligente, por lo que se intuye, es un jugador que entiende bien el juego ofensivo, o sea, que no es el típico tío que lleva la cabeza abajo y ya está, sino que piensa también en sus compañeros. En una temporada donde hemos tenido grandes jugadores que han ido destacando tanto en el Red Bull Leipzig como en el Red Bull Salzburg, los Adeyemi, Szoboszlai y el propio Benjamin Sesko. Un club, el Salzburg, que trata muy bien a los jugadores jóvenes, han ido apareciendo bastantes futbolistas interesantes. La pregunta sería si Benjamin Sesko puede tener nivel Real Madrid. Pues yo aquí lo que diría es que es cuestión de el riesgo que tú valores otorgarte. Es decir, es un jugador por el cual parece que están pidiendo unos 20 millones de euros. ¿Caro o barato? Pues esto dependerá de lo que luego pueda producir en el equipo que esté. Me parece que sí que es un delantero distinto, por lo dicho, la velocidad, la potencia. Evidentemente, a algunos les puede recordar a un Erling Haaland en proceso, ¿no? Digamos, en una situación de constitución futbolística. Pero sí que se ven cosas especiales, ¿no? Al final, en los talentos jóvenes tienes que ver cosas distintas al resto. Y este Benjamin Sesko parece que tiene cosas distintas a los demás delanteros puros que hay en Europa jóvenes. ¿Cuál es su techo? Pues lo tendremos que ver. Yo, desde luego, sí que me encaja con el perfil Real Madrid, buscándose un delantero que pueda estar a la sombra de una gran referencia, sin tener la presión de ser un delantero referencia desde un inicio como en un Real Madrid, que para eso no tendría que venir, pero sí que a la sombra de un Karim Benzema, él durante año y medio, 2 años, podría ir creciendo e ir obteniendo oportunidades. Y además le veo un jugador con una buena agresividad, ¿no? Con buena mordiente para ir a por el balón. No parece que sea de los tíos que se achante y que se achique ante la adversidad, ¿no? Ante lo difícil. O sea que en ese escenario donde él pueda evolucionar y progresar en un club importantísimo como es el Real Madrid, sí que veo que puede tener posibilidades. Ha hecho una buena temporada, su primera buena temporada en Europa, ha jugado competición europea y entonces al final pues lo que hay que ver es hasta dónde quieres apostar. El Borussia Dortmund pues entendió que había que hacer esa apuesta. Es verdad que Haaland, pues cuando se apuesta por él por parte del Dortmund, hizo algo más, ¿no? que Benjamin Sesko, pero también tienes que tener esa virtud de adelantarte a otros equipos que seguramente sí que quieran marcarse ese riesgo, decir, venga, vamos a apostar por él. O sea, no creo que siempre haya que mostrarse ante el mercado latinoamericano, que evidentemente Juni Calafat lo domina a la perfección, con los Vinicius, Rodrigo, Fede Valverde, lo hemos visto ya en multitud de casos, desde que Juni Calafat está trabajando, sino que también hay que mirar el mercado de jóvenes europeos, y ahí
pues el Madrid necesita un 9. Y yo creo que se necesita un 9 que no acapare la necesidad de ser en primera instancia titular, que Benjamín Sesko no podría pedir esa titularidad de inicio, ni mucho menos, pero sí que cuando aparezca pueda resolver distintas situaciones en un equipo importante, en distintos escenarios y conceptos. Y este es un jugador de área, pero que también sabe moverse en la zona de los costados, y eso me gusta mucho, un tacón, un pase en largo, un buen centro, o sea, que sabe hacer más cosas que un delantero fijo. Como siempre, me gustaría leer vuestra opinión al respecto, si habéis podido ver algo de Benjamín Sesko, al cual se le ha relacionado con el Real Madrid, con el Tottenham y con grandes equipos de Europa, con el Milan también. O sea, bueno, es un jugador que está empezando a sonar fuerte, y como el Madrid, pues al final necesita un delantero, pienso yo, y pensamos todos, pues iremos tocando distintas opciones, unos que suenen, otros que no. En el caso de Benjamín parece que ha podido sonar, que parece que ha podido haber seguimiento. Lo dicho, veremos qué es lo que pasa, pero sí que puede ser un jugador interesante para el medio y largo plazo, e incluso para el corto plazo, para distintos conceptos que requiera la fase ofensiva del Real Madrid. Dejadme vuestro comentario, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.